Listo. Ok. Bueno, pues seguimos estudiando cómo percibe o cómo la Biblia nos da a entender cómo debemos de ver el Halloween y el Día de Muertos. Hablamos acerca en la introducción acerca de cómo realmente hay una creciente interés en este tipo de temas en el mundo. Un culto a la muerte. México es un ejemplo muy claro de esta verdad. Y también vemos en este tema, vimos cómo algunas personas en sus iglesias, no podemos decir que todas ellas son cristianas, toleran o incluso incentivan a la celebración de este tipo de festividades. Y nos hacíamos la pregunta acerca de cómo es que debemos nosotros de responder. Vimos el origen pagano de estas festividades. Vimos el intento de su cristianización, es decir, que una iglesia falsa, primordialmente lo que estaba formándose como la iglesia católico-romana, empezó a adoptar este tipo de creencias y este tipo de prácticas y festividades, incluso designando días específicos para ello. Vimos también cómo hoy por hoy se celebran este tipo de fiestas, y más adelante empezamos a ver cómo la Biblia habla de estos temas. Vimos cómo la muerte es el castigo por el pecado, es la consecuencia de pecar y no es nada de qué celebrarse. Vimos que no hay purgatorio, vimos que nuestra eternidad no depende, o más bien, no es como el mundo lo plantea, en el sentido de que basta morir para tener vida eterna o para poder regresar, sino que realmente nuestra eternidad está definida por nuestra relación con Cristo. Vimos también que después de la muerte no hay un regreso para los muertos. También analizamos el caso de Saúl y cuando invocó a través de la hechicera a Samuel. Y en el último estudio ya empezamos a ver prácticas más concretas de estos temas, como es la necromancia, la invocación de muertos, la adivinación, el sortilegio, la hechicería, el conjurar encantos, la magia, los adivinos y en general lo que implica la consulta de muertos. La magia es a tratar de hacer con sustancias o con elementos, cosas sobrenaturales, cosas que no ves ordinariamente. Los adivinos es tratar de conocer el futuro. ¿Ok? Y vimos entonces el caso de Saúl, vimos las interpretaciones que se dan a este respecto, y vimos que en realidad es muy probable que el texto nos esté enseñando que Samuel sí regresó. Pero Samuel fue el profeta que ungió a David como rey. El profeta y juez, el último de los jueces. ¿Ok? Entonces, vimos cómo es muy probable que Samuel sí hubiera regresado por la reacción de la hechicera, por la respuesta que da Saúl, pero fue para condenación del propio Saúl. Y asimismo vimos que, siendo un libro histórico, no podemos usar este tipo de hechos, si bien históricos, como doctrina, para determinar que esto vaya a ser la norma siempre que vaya a acontecer algo así. Por el contrario, vimos que muy probablemente de lo que se trataba era cuando se invocan a los muertos y se da esta creencia de que regresan, es muy probable que más bien estemos hablando de demonios. Vimos cómo Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Vimos cómo Cristo realmente vino a vencer la muerte, nos libró de la muerte, y no es por ende algo de lo que debamos de estar celebrando. Incluso vimos el llamado concreto de Jesús para no estarnos ocupando de las cosas de este mundo, de las cosas de los muertos, de las cosas terrenales, sino más bien de las cosas celestiales. ¿Ok? Y finalmente quedamos con un punto pendiente dentro de este tema de qué dice la Biblia al respecto de estos temas, y en concreto hay quienes dicen
que debemos de tratar a las personas con amor, ¿ok? Y es claro, Dios es amor y debemos de amar a las personas. Pero vamos a Primera de Juan 2:15. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sí, es cierto, Dios es amor, pero este amor no debe de estar hacia las cosas de este mundo. El amor, el mundo debemos, sobre todo en este contexto en el que lo habla Juan, debemos de entender a qué se refiere. Versículos 16 y 17. Pero, papá, Dime. porque pero si estamos haciendo devocional, porque acabo de tu Biblia de devocional. Sí, mi amor, pero es que la Biblia la uso tanto para mi devocional privado como también para el familiar, como para la iglesia, como para el estudio que hago diariamente, mi amor. ¿Ok? Primera de Juan 2, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hay que entender que las costumbres, las cosas que este mundo enseña, no es el amor al que tenemos que tener. Es una referencia al mundo espiritual. Esta referencia que nos da Juan en los versículos 16 y 17 es una referencia a la realidad espiritual que está detrás de todo este orden mundial. Fíjense, 2 de Corintios 10, 3 al 5, 2 de Corintios 13. Perdón, 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, lo que nos está hablando Juan de lo que no debemos de hablar, es decir, estos deseos de la carne, estos deseos de los ojos, estas vanaglorias de la vida, es a todo este sistema mundial en donde detrás están todos estos principados y esta milicia espiritual que son huestes de mal, de todo aquello que desagrada a Dios. Justo por eso, en la primera de Juan también, capítulo 5, versículo 19, leemos esto. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el argumento que se da por muchas personas que se dicen cristianas respecto a que en el amor que tenemos o que debemos que dar a las personas está el tolerar este tipo de prácticas, está totalmente contrarrestado por la palabra de Dios. Ese amor no es el amor que nosotros debemos de dar. Nosotros no debemos de amar las cosas de este mundo, y menos aquellas que tienen un trasfondo espiritual maligno, como es el caso que nos ocupa. Dice Jorge Castañeda: entendiéndose mundo no como el planeta ni los individuos que habitan en él, sino aquellas ideas, filosofías, cosmovisiones, costumbres, hábitos, gustos, que han sabido levantarse aparte de la palabra de Dios y en última instancia en contra del señorío de Cristo. Es decir, lo que nos llama Dios a amar es a aquello que proviene del Padre, ¿ok? Sí, a nuestro prójimo e incluso a nuestros enemigos hemos de amar, pero no a sus ideas, no a sus filosofías, no a sus cosmovisiones y aún tradiciones que se levantan en franca rebeldía con lo que nos enseña la palabra de Dios y en general contra lo que es el reino de Dios, contra lo que a Dios agrada y lo que le pertenece. ¿Me explico? El mundo es contrario a Dios. Hay una enemistad entre todo este sistema espiritual, filosófico, que se levanta en contra de la palabra de Dios y
que es francamente enemigo de Dios. Lo vimos en el versículo 16 del capítulo 2 de la primera epístola de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, del Padre, sino del mundo. Entonces, hay una franca oposición en todo este sistema, en todo esto que vivimos y en todas estas ideologías, tradiciones que se levantan contra la verdad de Dios. Y de hecho, si nosotros establecemos amistad con estas cosas, con este mundo al que nos estamos refiriendo, vamos a enemistarnos con Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, aunque estas personas se levanten con una bandera de amor y de amar a nuestro prójimo, adaptándonos a este tipo de prácticas, en realidad a lo que nos están llamando es a enemistarnos con Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hemos analizado cómo toda esta festividad, estas tradiciones están llamadas a alabar o a venerar cosas que se oponen a la verdad de Dios. ¿Queda claro? La posición, y aquí debemos de analizar nuestro corazón, porque debemos de pensar que cómo es como nosotros estamos reaccionando ante estas verdades. A ver, pensemos en esto. Cuando nos enfrentamos a una situación como este tipo de fiestas, ¿cómo nos lo preguntamos en el corazón? Nos preguntamos, ¿qué tanto del mundo puedo probar? No importa, ya después vuelvo a mi comunión con Dios. Esa postura es una postura sumamente legalista. Lo que en realidad deberíamos de preguntarnos es, ¿qué tanto del mundo me aparta o me separa de mi comunión con Dios? Lo que deberíamos de estar anhelando no es nuestra comunión con el mundo, sino nuestra comunión con Dios. Y rechazar aquello que nos separa de Dios en lugar de estar buscando todo aquello que es ajeno a Dios. ¿Queda claro? ¿Queda clara la diferencia? No es que tanto puedo apartarme, sino cómo puedo tener mayor o mejor comunión con Cristo. ¿Queda claro? Esta es la postura que debemos de enfrentar. Esta es la postura bíblica que tenemos entre lo que este tipo de fiestas, este tipo de celebraciones ofrecen o pueden ofrecer y lo que nos dice la Biblia al respecto. Y entonces debemos de preguntarnos, ¿cómo debemos de responder? ¿Cómo debemos de responder ante esta realidad? Evidentemente no se trata de cerrar los ojos y decir, esto no pasa. Pero tenemos que saber cómo actuar. Y cómo actuar debemos de verlo en dos perspectivas. Una como iglesia congregada, y la otra como individuos. Realmente creo que las dos respuestas o las dos posturas son muy claras. Pero empiezo con la congregacional. Porque como iglesia congregada es muy claro el principio regulador de la adoración. Nosotros cuando nos reunimos los domingos debemos de hacer únicamente lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. No estamos llamados a integrar cosas que podamos llegar a dudar si son o no correctas. Esa fue la postura de la Iglesia Católica Romana y por eso ellos terminaron adorando o teniendo festividades específicas para este tipo de cultos. Hoy llenan a las personas de supersticiones, llenan a las personas de cosas incluso demoníacas al permitirles o al incentivarlos al llevar a cabo estas cosas. Este principio regulador de la adoración parte del hecho de que Dios dice y Él define cómo debemos de adorarlo. Él es el objeto de nuestra adoración, Él es quien define cómo debemos de adorar a Dios. Nada de esto, nada de todo este tipo de cultos, de disfraces, de festejos semejantes deben de formar parte de los cultos de las iglesias.
por mucho que lo quieran disfrazar como amor del mundo, como lo hemos visto, como celebraciones supuestamente cristianizadas, no es así. Nuestro punto de partida siempre debe de ser la palabra de Dios. Recordemos el becerro de oro. Cuando el pueblo de Dios se congregó para adorar, para pretender adorar a Dios a través del becerro, ellos pensaron expresamente que ellos en su corazón querían adorar a Dios. Éxodo 32:5. Vamos a leer desde el 18 del 31. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de las manos de ellos, y le dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, cuando ellos hicieron esta figura, lo que hicieron fue pretender decir que esta figura los había sacado de Egipto. ¿Ok? Y si queda duda, fíjense esto. Versículo 5. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces, el pueblo de Dios tan pronto había salido, se vieron sin Moisés y entonces lo que hicieron fue adorar a Dios como ellos quisieron y no como Dios se los había mandado. Violaron directamente el precepto de Dios. ¿Qué terminó pasando? Que terminaron adorando a un Dios falso. ¿Ok? En el segundo mandato es claro. No debemos de adorar a Dios a través de imágenes. No debemos de adorar a Dios como nosotros queremos. Debemos de adorar a Dios como Él lo ha determinado. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Evidentemente a Dios no le agradó. Versículo 10. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. En su momento hemos analizado este versículo, sobre todo hablando de la soberanía de Dios, y vimos lo que Dios estaba trabajando en Moisés. Pero la ira de Dios sin duda se encendió. ¿Por qué? Porque este pueblo al que habían rescatado se había postrado ante los ídolos. Como se los dije, esta disposición o esta actitud de parte del pueblo violó con toda claridad el segundo mandamiento. Capítulo 20 del mismo libro de Éxodo, versículos 4 y 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y los que me aman y guardan a los que me aman y guardan mis mandamientos. En franca violación de este mandamiento, el pueblo se aparta de Dios y la ira de Dios se enciende justamente en contra de ellos. Esto mismo les pasó a los hijos de Aarón. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Versículos 1 a 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón,
Esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. La santidad de Dios consumió a estas personas que se acercaron, ellos siendo sacerdotes, pero con un fuego que Dios no les mandó. Entonces, si Dios no ha mandado ¿Perdón? ¿Con cuál fuego? Un fuego que provino directamente de Dios, mi amor. Dios lo mandó. Entonces, si Dios no ha mandado estas celebraciones, en los cultos congregacionales es claro que no debe de haber. Todos estos festejos, todas estas campanadas, todas estas ofrendas que incluso se llegan a hacer, bueno, creo que sí, ¿no? En las iglesias. Yo la verdad es que tiene siglos que no me paro en una iglesia católico romana, pero todo esto que pretenden cristianizar es algo que desagrada francamente a Dios. ¿Ok? Entonces no debe de haber una celebración congregacional acerca de estos temas. Estas invitaciones que hacen estos pseudo cristianos a que se disfracen y a que celebren para mostrar qué tan mundana puede ser la iglesia, lejos de agradar a Dios, es algo que desagrada. ¿Ok? Ahora, la pregunta: ¿cómo debemos de responder como cristianos en lo individual? Antes que nada, lo primero que tenemos que hacer es que no debemos de caer en supersticiones. Muchas veces andamos más temerosos en estos días, pero en realidad lo que la Biblia nos dice, lo que nos dice la Biblia es que todos los días Satanás anda como león rugiente. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo y todos los días. Efesios, Pablo, al escribir Efesios, cuando nos habla de la guerra espiritual, nos habla del día malo. ¿Cuál es el día malo? Cualquiera puede ser el día malo. ¿Por qué? Porque cualquier día Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, esto es una realidad que se da todos los días. Sí, puede ser que haya una activación más espiritual en estos días, como lo vimos cuando hablamos acerca de cómo los demonios se aprovechan de ciertas conductas de las personas que se acercan o que pretenden adorar, y hay a estos muertos, y hay una especie como de activación espiritual. Pero la realidad es que debemos de recordar que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nunca olvidemos esta realidad. Nosotros, más que estar preocupados de estar buscando ocultarnos, lo que debemos de estar conscientes es de estar firmes en Cristo y saber que es Él más fuerte, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Finalmente, Cristo ya derrotó a Satanás. Colosenses 2, versículos 3 a 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todas estas potestades, todos estos principados, Satanás mismo ya quedó derrotado. Sin duda, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, veremos instaurado en su plenitud el reino. Pero la verdad, la realidad que nos muestra la palabra de Dios es que Él ya venció. Él ya venció. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces con esto que dicen algunos? Que dicen, bueno, ya no como iglesia, pero tú en lo individual tienes una oportunidad para evangelizar. Es pragmatismo. Es pretender usar las cosas de este mundo para pretenderlas vender como cristianos. Y nosotros no debemos de preguntarnos
qué es lo que funciona, sino lo que nos debemos de preguntar es qué es lo bíblico. Esa es nuestra forma de vida. Así deberemos de tomar nuestras decisiones para todo. No qué es lo que me funciona, sino qué es lo que le agrada a Dios. ¿Ok? Tim Challies, por ejemplo, dice: sabemos que si optamos por no participar, los vecinos lo notarán y sonreirán suponiendo que somos demasiado buenos para participar. ¿Realmente eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos? ¿Qué es lo que va a pensar el mundo de nosotros? ¿O nos debemos de preguntar qué es lo que piensa Dios? Eso es lo que debe de preocuparnos. No qué va a pensar el mundo, no si nos perciben como legalistas, no si nos perciben como santitos, no. Es lo que agrada a Dios. Pensemos en esto. Hay quien dice, bueno, no los disfraces de cosas feas. ¿Será eso suficiente? Spurgeon decía que el mundo no lee la Biblia. El mundo lee a los cristianos. Y entonces nosotros debemos de tener conciencia clara de esta realidad. Finalmente vamos a demostrar al mundo que hay una vida diferente. Recuerden que al pueblo de Dios les dio una serie de disposiciones civiles y ceremoniales, como era la dieta que tenían que tener para mostrar que eran diferentes al resto del mundo. Sin duda nosotros también hemos de manifestar al mundo que nosotros como hijos de Dios somos diferentes. Pensemos en esto. Cuando nosotros participamos con esas buenas intenciones que mencionan estas personas, ¿no estaríamos engañando a las personas, haciéndoles pensar que no es tan malo participar de estas cosas? ¿Que Dios no ve tan mal este culto a la muerte? Pensémoslo. Tenemos una responsabilidad, sí. El ser cristianos tiene un costo. Somos salvos por fe, sin duda. Pero siendo salvos por fe, somos llamados a vivir como Dios manda, no como el mundo quiere. Y eso va a implicar un costo. Va a implicar un costo de rechazo, va a implicar un costo de perdernos, por decirlo así, cosas que a este mundo celebra, que a este mundo le agradan. Es un costo, sí. Pero, ¿qué es más importante? Antes que nada, algo que tenemos que hacer es examinar nuestros corazones. Debemos de examinar cuál es nuestra relación con Dios. Salmo 26:2. Escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Sin duda Dios ya sabe, ya los conoce. Pero cuando nosotros nos acercamos en oración para que Dios nos examine, nos va a ayudar Él, a la luz de su palabra, a ver qué es lo que está pasando en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nosotros que nos quiere llevar a estas prácticas? Si hay algo en nosotros que nos llame a ello, a querer participar, a querer ser parte de esto, debemos de preguntarnos ¿por qué? ¿Qué es lo que nos está faltando en nuestros corazones que no estamos encontrando en Dios? ¿Qué necesitamos del mundo? Dios es el supremo bien de todo. Y si estamos anhelando cosas de este mundo, es porque nos está faltando comunión con Dios. Preguntémonos, ¿con qué intención lo estamos haciendo? Lo único que nos va a poder revelar las intenciones de nuestro corazón es Dios. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuestro corazón, a pesar de ser regenerados, todavía tiene pecado. Todavía tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Todavía padecemos de todo ello. Necesitamos que Dios sea el que nos ayude en este discernimiento. Podremos engañarnos y decir, no, bueno, es que lo hago por amor a mis vecinos. No, mira, es que quiero que mis hijos pues, no se vean tan diferentes al mundo. Analicémoslo. Analicémoslo. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué no estamos encontrando en Dios? Y se los aseguro, Dios no es el problema. Somos nosotros. Finalmente, será a través de la palabra de Dios que Dios va a ir descubriendo esos ídolos que hay en nuestros corazones. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a través de un estudio asiduo de la palabra, constante, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades, profundizando más y más en el estudio de la palabra, es que Dios nos va a ir mostrando aquello que está dentro de nuestros corazones. Esa es la forma en que vamos a ir descubriendo los ídolos que hay en nosotros. Alguien podría decir, es una cuestión de libertad cristiana. Antes de poder responder si es que fuese una cuestión de libertad cristiana, debemos de preguntarnos, ¿es realmente una fiesta secular? ¿Es realmente una fiesta que no involucra cuestiones religiosas o espirituales? ¿O es algo en lo que realmente están envueltos todas estas huestes, todos estos principados, todas estas entidades espirituales que son ajenas a Dios? Hay que contestarlo. Hay quien, usando este pretexto, dice, ay, no te preocupes, mira, Pablo usó en Atenas la predicación, al predicarles acerca de Dios, él citó a autores paganos. Esto lo pueden leer en Hechos 17 del 22 al 28. Analicemos realmente lo que dice. Pablo, sin duda, hace uso de algunas frases, algunos pensamientos de algunos pensadores paganos, pero Pablo no los invitó a seguirlos. No les dijo, bueno, mira, pues tienen algo de verdad, síguelos hasta ver qué aprendes. No. Lo que hizo Pablo es que tomó de las pocas verdades que estos paganos podían conocer para entrar o bajar a su nivel, y entonces les dio el respaldo bíblico. Sin duda, entre los pensamientos que tenían estos pensadores paganos, habían algunas verdades, muchas distorsionadas. Por ejemplo, había una que refería a Zeus, y lo que les dice Pablo, no es a Zeus el que creó todo, es Jehová, Dios, es el Dios verdadero. Entonces, lo que hizo Pablo fue usar las verdades que sí eran bíblicas o de los destellos de verdad que tenían en sus pensadores para mostrar cómo la Biblia dice la verdad. Ahora, en el Halloween y en el Día de Muertos, ¿qué verdades encontramos? Pablo no los invitó a seguir las enseñanzas de estos pensadores, sino que a través de la verdad les demostró que esos destellos de verdad los apuntaban hacia el único y verdadero Dios, a Jesucristo. ¿Queda claro? Ese no es un pretexto para participar en las fiestas paganas. Ahora, pensemos esto. Si en algo de lo que creo, de lo que participo,
¿Hay algo que está envuelto en ocultismo? ¿Lo estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Realmente somos tan engañados nosotros mismos que pensamos que podemos usar el ocultismo, las tinieblas para dar gloria a Dios? Primera de Corintios 10:30. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, todo en lo que participemos, antes que otra cosa debemos preguntarnos si eso glorifica a Dios. Este tipo de prácticas, este tipo de fiestas que celebran lo que Dios condena o que celebran aquello con lo que Dios ha castigado a los hombres por su pecado, ¿le da gloria a Dios? Como alguien preguntaría, no recuerdo de quién lo escuché, pero preguntémonos cada uno de nosotros, para participar, para disfrazarnos, para todo esto que se hace en estas festividades. ¿Sería algo a lo que tú le podrías decir a Jesucristo, ven, vamos a participar en ello, vamos juntos? No nos engañemos. Dios nos ha dado los medios de gracia, la oración, el estudio de la palabra, para discernir las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Debemos de recordar algo que es muy enfático en la palabra de Dios. No hay comunión con las tinieblas. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión podemos esperar nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, al participar en esto? Al tener comunión con incrédulos. Preguntémoslo. Todas estas preguntas las tenemos que responder antes de responder cómo responderíamos si es libertad cristiana. Fíjense, consideren esto. Efesios 5. Ya casi acabamos. No vamos a acabar hoy, para no variar. Si Dios quiere, el próximo viernes. Efesios 5. Versículos 1 a 12. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombren entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable en el Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Hay varios pecados de los que nos habla aquí Pablo, Dios a través de Pablo. Pero fíjense, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia. Inmundicia es akatsarsia, que habla impureza, inmundicia o concupiscencia. Dios nos manda a alejarnos de todo este tipo de impurezas, de todo este tipo de contaminaciones en las que se alaban cosas que desagradan a Dios. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tribuanerías que no convienen. Nada de este tipo de festividades, nada de lo que se ofrece en ello conviene. Lejos de ayudarnos, nos apartan de Dios. Versículo 5. Ningún fornicario o inmundo. Este inmundo va muy de la mano con la palabra anterior, akatsartos, impuro. Y ojo, en especial, demoníaco. Dios nos llama a apartarnos de todo lo que es demoníaco. No debemos de acercarnos siquiera a ello. Son cosas que no convienen. Ya casi acabo, porque ya no puedo. Versículo 7. No seáis, pues, partícipes de ello. No debemos de participar en ello. No debemos de tener participación con ellos. No participemos. No participemos. Versículos 8 y 11 refieren a las tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. En estudios pasados hemos hablado acerca de cómo estas tinieblas refieren en concreto al reino de Satanás, al dominio que Satanás tiene. La palabra es skotos, sombras, oscuridad. Y todo esto nos recuerda el contraste que hay entre la luz de Dios, entre la luz de su Hijo Jesucristo y las tinieblas que nos ofrece Satanás, el enemigo, y todo este tipo de prácticas. Este mismo término de luz es el que nos refiere Primera de Juan en capítulo 1. Versículos 5 a 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué lado estamos? ¿De la luz o de las tinieblas? ¿Nos rehusamos a comprobar lo que es agradable a Dios? Versículo 10 en Efesios 5. Comprobando lo que es agradable en el Señor. Antes de estar buscando satisfacer alguna concupiscencia en nuestros corazones, debemos de buscar aquello que es agradable en el Señor. Dios nos ha dado los medios de gracia. Todo está hecho. Solo falta que nosotros nos acerquemos, lo vivamos y entonces lo podamos comprobar. ¿De acuerdo? Vamos a dejar el estudio aquí. Voy a apagar la grabación.